say you're a Christian, que se identifican como cristianos, that you guys identify as Christians, pero que muchas veces but that many times tienen conflictos personales, you have personal conflicts, tienen situaciones dentro de sí, internal situations, vienen arrastrando you come dragging situaciones de un pasado situations from the past que no le permiten that do not allow you comportarse to behave de la misma forma que se profesa. in the same way that you guys speak. Yo voy a estar hablando So I'm going to be speaking de unas personas en el Antiguo Testamento, of people in the Old Testament, simplemente para que usted se vaya identificando. simply just so that you can identify Yo yourself. no quiero que usted piense, I don't want you to think el predicador está hablando por mí, the preacher is talking because of me, ni mucho menos que usted crea que yo estoy señalándole or much less that I am signaling you out o juzgando su vida. or judging your life. Yo simplemente le voy a traer lo que hay en mi corazón, I'm only going to bring you what's in my heart, pero le toca a usted but it's up to you recibir lo que Dios quiera darle en esta mañana, to receive what the Lord is going to speak this morning. y le toca a usted And it's up to you identificarse to identify con yourself quién es usted with who you are dentro de la casa de Dios. in the house of the Lord. ¿Qué clase de persona es usted? What kind of person are you? Amén. Amen? Así que comenzamos primeramente dejándole saber So que I'm going to start firstly letting you know en este relato that in this story es el relato de cuando Elías is the story of when Elijah se enfrenta acá confronts Ahab, y le hace frente al pueblo, and he goes against the people, donde mata a los 450 profetas de Baal where he kills 400 of the prophets of Baal y los 400 profetas de Acera. and 400 other false prophets. Y primeramente quiero comenzar por acá. And I want to start firstly with Ahab. Cuando usted mira a la persona de acá, When you look at the person of Ahab, él era rey sobre Israel, he was king over Israel. pero era un rey But he was a king que aunque pertenecía al pueblo de Israel, that even though he belonged to the people of Israel, todo lo que él hacía everything that he did era contrario a aquello que Dios había establecido para que usted y yo viviéramos. was contrary to that which the Lord had established for us to live. Él comenzó haciendo un yugo desigual. First of all, he started with doing an unequal yoke. Se casó con Jezabel, He got married to Jezebel. mujer de la nación de los Sidonios, She was a woman from another nation. y haciendo un yugo desigual, And by doing a yoke that was unequal, permitía que esta mujer tomara decisiones he allowed this woman to make decisions y decisiones importantes dentro del pueblo. and important decisions concerning the people. Adoró a los Baales, She worshipped Baal. le creó un altar a los Baales, They created an altar to Baal. le creó un altar a Acera, They created another altar for y another también god. adoró a Acera. And they also worshipped other gods. Y esto es tipo And this is a symbol de la persona que viene of the person that comes y entra al pueblo de Dios, comes into the people of se God. determina como cristiano, They say they're a Christian. se acomoda en posiciones, They get themselves into position. pero su vida no va a tono But their life doesn't go a tomar decisiones conforme a lo que Dios quiere, to make choices of how the Lord wants them to be made. sino que solamente vienen But they just come in con la idea de que cada cual tiene que hacer lo que yo diga. with the idea that everybody has to do what I say they do. Piensan en pararse y ser imponente hacia los demás. They think about standing up here and being imposing on others. Y cuando toman decisiones no toman en cuenta a Dios. And when they make decisions, they don't think about God. Aún así, permitiendo su vida And even then, allowing in their lives, dirigirse al pueblo de Dios directing themselves to the people of God por el consejo de un impío o de una impía, en este caso que era Jezabel. by the counsel of somebody that is worldly. Y este hombre es el que reinaba sobre el pueblo de Dios. And this is the man that was governing over the people of God. En cambio, vamos a hablar ahora de Abdías. Other than that, we're going to talk about Abdias. Abdías era el mayordomo del rey, Abdias was the steward of the king. un hombre que estaba al servicio del rey. He was a servant of the king. Y este hombre And this man, era un hombre temeroso de Dios. this man respected God. Y cuando Jezabel tomó la decisión de empezar a matar a los profetas de Dios,
And when Jezebel made the decision to start killing the prophets of God, este hombre cogía a los profetas de Dios y los escondía de 50 en 50 this man would go and take the prophets of God and hide them 50 by 50, y los alimentaba, and he would feed them. los ayudaba, He helped them, sabiendo knowing que en su temor a Dios that in his fear of God, podía buscarse la muerte. he could find himself killed. Pero para él era mucho más importante But for him, it was much more important. la gestión que él estaba haciendo The work that he was doing a favor de Dios in favor of God, que estimar su vida that to esteem his life de acuerdo a lo que él vivía. based off of what he lived. Y este hombre, cuando tú lo analizas, te das de cuenta que And this dentro man, de la when he iglesia was- de Dios That es people of God, el tipo de aquellas personas que ahora mismo están directamente sirviendo a Dios, pero tienen que aguantar las ingratitudes y tienen que aguantar vamos a decir, las acusaciones y las situaciones de gente en sus trabajos. now this man is a symbol of those people that are here in the house of the Lord, serving the Lord, and yet they still have to deal with people in their jobs and other places that are ungrateful and treat them incorrectly. En su trabajo y en cada lugar donde van. ¿A usted no le ha sucedido? Has that not happened to you? Que usted va a cualquier sitio y tiene que estar aguantando injusticias de gente que no le sirve a Dios. That you go anywhere and you have to deal with the injustices of those that don't serve God. De usted estar viendo decisiones injustas para dañar y usted tiene que soportar eso. That you're seeing unjust decisions that are made to corrupt, and you just have to take that. Pero yo quiero que usted vea But I want you to see que dentro de la experiencia que este hombre tenía que tener con Dios, that with the experience that this man had to have with the Lord, nunca dejó de hacer lo que le correspondía. he never stopped doing what he had to do. Y solamente usted sabe si usted es esa persona. And only you know if you're that person. Amén. Amen. Ahora vamos con Elías. And now we're going to Elijah. Gloria al Señor. Elías, que es la persona importante en este relato, ¿verdad? Vamos a decir que es el protagonista en el relato. Elijah, who is the main character of the story, Fue un hombre was a man que primeramente se paró frente al rey that firstly he stood up against the king. y le dijo al rey, He told the king, ciertamente surely no va a llover, it will not rain, ni va a caer rocío, nor drizzle, sino por mi palabra. until I say so. O sea, cerró el cielo So he closed the heavens con mucha autoridad with a lot of authority y Dios lo respaldó. and God backed them up. Luego de eso, After this, salió he came out y llegó donde una viuda, and he got to a widow. una viuda que tenía necesidad. And this widow was in need. Y en aquel lugar Dios lo utilizó In that place, God used him a hacer un milagro a través de una necesidad. to do a miracle based on a need there was. Ella él había experimentado haber sido alimentado por cuervos He had already experienced being fed by crows al lado del arroyo, next to the stream, pero llegó a aquel lugar but he got to that place y él necesitaba ser alimentado. and he needed to eat. Y cuando vio la viuda le dijo, ve y prepárame. And when he saw the widow, he said, "Go and prepare." Ella le dijo, lo único que tengo es un poquito de aceite, un poquito de harina y vine a recoger los leños para hacer comida para mí, para mi hijo y tirarnos a morir. And she said, "All I have is a little bit of flour, a little bit of oil, and I'm picking this stuff up just so that I can feed me and my child, so that we may die." Elías le dijo, vete y prepárame primero a mí. I just said, "First, go and prepare something for me, Y luego haces para ti, para tu hijo. and after that, you can do what you must do for you and your child, Porque ciertamente Dios ha determinado because the Lord has determined que ni la harina y el aceite van a escasear. that neither flour nor oil will ever be missing." Y justamente sucedió como él lo dijo. And it happened as he said. Por ende, esta mujer tuvo que reconocer que era un hombre de Dios. So this woman had to recognize that he was a man of God. Y qué bueno es cuando usted va a un lugar y le dicen,
de Dios. And how good it is when you go to a place and they say, man Sin of que tú God, you tengas que serve God, decirlo. right? Sin que tú tengas que decirlo. Without you having to mention. Wow. Hay que darte cuenta que estás proyectando lo que el Señor quiere que tú proyectes. That's when you realize that you're projecting what the Lord wants you to project. Y aún así sucedió más allá, And even then, afterwards, donde luego el hijo de esta viuda fallece. later, the boy of this widow passes away. Pero este hombre coge al hijo, lo pone sobre su aposento, se acuesta sobre él, ora al Dios del cielo. But this man grabs the boy that is dead. He lays him on the bed and lays on top of him and prays for him. Y el muchacho recibe la vida. And the boy receives his life. Y entonces sale, parte de ahí And then he leaves that place. y llega a la parte que más la gente conoce. And this is the part where most people know. Cuando se enfrenta a Acab y al pueblo. When he faces Ahab and the people. 400 profetas de acera, 400 prophets of a false god. 450 de Baal. And 400 prophets of Baal. Y en aquel lugar él los reta. And in that place he challenges them. Y le dice, hagamos un sacrificio. And he says, let us make a sacrifice. Y el Dios que conteste And the Lord that answers y haga descender fuego del cielo y consume el sacrificio, and makes fire descend from the heavens and consume the sacrifice. ese es el verdadero Dios. That is a true God. Él cogió los becerros, le dio uno a él, lo cogió uno a él. He got the oxes, he took some for him, gave them to the other prophets. Vamos a prepararlo. And he said, let us prepare them. Ellos prepararon el de ellos, They prepared their sacrifice. Elías preparó el de ellos. Elijah prepared his sacrifice. Y le dio la oportunidad que ellos comenzaran a And he gave the opportunity for them to start ahead. Ellos comenzaron a clamar, a sajarse, They started to cry out to their God, a clamar por su Baal, to cry out to Baal. mientras Elías se mantenía en la calma y se los vacilaba. Meanwhile, Elijah was just calm and laughing at them. Porque ellos clamaban, pero nunca nadie contestó. Because they cried out, but nobody ever answered. Cuando le tocó a Elías su parte, So when it was Elijah's turn, él preparó el becerro, he prepared his ox, lo puso en aquel lugar he put it on that y place, le dijo al pueblo, and he said to the people, hagan una zanja make a trench y llénenla de agua. and fill it with water. Esto lo hizo en 3 ocasiones. He did it in 3 occasions. Y aún la cuarta. And on the 4th one, Pero cuando se paró y comenzó a orar, but when he stood up and started to pray, a clamarle a Dios to cry out to God, y a decirle a Dios and to say and to tell God quién era who he is y por qué recibía adoración, and why he received worship, consumió el sacrificio enviando fuego del cielo. fire fell down from the heaven and Y consumed the sacrifice. quedó evidente And it was evident que Dios es Dios. that God is God. Estaba el pueblo mirando, And the people were looking. estaba acá presente, Ahab was present. y luego de eso él se llevó a todos esos profetas y fue y los degolló. And after that, he took all of those prophets and beheaded them. Ahora, aquí es donde yo quiero que usted vea algo. And this is where I want you to see something. Este hombre hizo todo esto, This man did everything. y cuando le contaron a Jezabel, And when they told Jezebel, que le dijeron lo que él había hecho, they told him what he did. Jezabel le envió un mensajero y le dijo, Jezebel sent a messenger and told him, yo dejo de ser quien yo soy si mañana a esta misma hora tú no estás igual que él. I will stop being who I am if tomorrow at this same time you are not like them. Y este hombre salió corriendo, And this man fled. dice la Biblia, para salvar su vida. This man, the Bible says, he fled to save his life. Y después de que un hombre haya hecho todas estas cosas y Dios haya contestado de esa forma, And then after this man had done all these things and the Lord had answered in that way, ¿qué usted cree que haya pasado por su mente en el momento de salir corriendo por una amenaza? what do you think went through his mind in the moment that he fled over a threat? ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho a tu favor? How many miracles has the Lord not done in your favor? ¿De cuántas situaciones Dios no te ha librado?
How many situations have the Lord not freed you from? Cosas donde tú analizas lo que te sucede y te sientes impotente. Things where you analyze the situation and you feel powerless. Pero cuando miraste lo que para ti era totalmente difícil, But when you look, what was hard to you, Dios lo resolvió de una forma sencilla. the Lord solved it in a very simple way. Que tú mismo ni te lo explicas, tú dices, pero ¿cómo Dios pudo resolver esto si esto para mí era algo que me tenía entre la espada y la pared? That you yourself cannot explain how the Lord was able to take care of that when that had you between a rock and a hard place. Pero no importa si tú y yo hemos provocado la situación, But it doesn't matter if you not provoked the situation, o si puede ser una prueba por la cual tú estés pasando, or it could be a trial that you could be going through. porque realmente Because in reality, hay situaciones por las cuales tú vas a pasar y vas a confrontar there are situations where you're going to go through and face para tú llegar a una experiencia. for you to reach an experience. Y Elías es tipo del cristiano And Elijah is a symbol of the Christian que llega a la casa de Dios, that gets to the house of God, que está a su servicio, that is at his service, que ve las grandes cosas que Dios hace, that sees the big things that God does, experimenta milagros, experience those big things, experimenta poder, experience that power. Dios le da dirección, God gives you direction. lo sostiene, He sustains you. le provee, He provides for you. pero cuando llega un problema fuerte, But when a strong problem gets here, se nos olvidó que Dios anda con nosotros, we forget that God is with us. se nos olvidó a quién le pertenecemos. We forget who we belong to. Y este hombre fue y se metió en una cueva. And this man comes and goes into a cave. Y entonces ahí es que entra el texto que te acabo de leer. And that's where we reach the text that we just read. El texto clave de la predicación, The key text of the preaching. donde él fue y se escondió. Where he goes and hides. Y le pasó como a Jacob. And it happened to him like Jacob. Todo el mundo piensa que cuando Jacob luchó con el ángel, Everybody thinks that when Jacob wrestled the angel, era que era bravo y estaba luchando con él. it was that he was brave and he was fighting the angel. Jacob estaba luchando con el ángel Jacob was wrestling with the porque angel estaba asustado. because he was afraid. Pensaba que su hermano lo iba a matar. He thought that his brother was going to kill him. Y así sucesivamente, Elías salió corriendo y se metió en una cueva. The same way Elijah ran away and got into a cave. Y entonces tuvo que Dios decirle, And God had to hey, tell him, no seas así. hey, what are you doing there? Y mire la respuesta que él le da a Dios. And look at the response he gives God. Dios mío. Le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque tus hijos de Israel, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. And he said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts. For the people of Israel have forsaken your covenant. Throw down your altars and kill your prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Prácticamente él había olvidado las cosas que él vivió, cómo Dios le contestó. Practically, he had already forgotten the things that he had lived through and how God had answered him. El poder manifestado. The power that manifests. Y salió corriendo And he ran away into a cave con unas expresiones que eran ciertas. with expressions that were true. El pueblo de Israel la había dejado, The people of Israel had left. pero el pueblo de Israel había dejado de someterse y de hacer unas cosas porque su rey les ejercía presión. But the people of Israel had stopped worshiping God because the king pressured them. Porque ellos se encontraban en la misma posición también. Because they found themselves in the same situation of Abdias. Aunque ellos sabían que el Dios del cielo era real, Even though they knew the God of the heavens was real, la persona que los comanda the people that were commanding them, es un impío. he was a sinner. Y los llevaba a hacer cosas que no debían de haber hecho. And he led them to do things that they should have never done. Ahora, el problema es que Elías veía la situación como que él era el único que quedaba. Now the problem was that Elijah saw the situation as, I'm the only one left. Entonces se le olvidó que como hombre de Dios había hecho los milagros portentosos que había hecho. And he forgot that as a man of God, he had performed miracles.
y se metió a esconderse y a victimizarse dentro de una cueva. And he went into a cave to hide and make himself the victim. Dios lo encara y le dice estas palabras. God faces him and tells him this. Y si usted tiene su Biblia, And if you have your Bible, búsquese el verso 10. look at verse 10. Búsquese el verso 10, Look at verse que es la 10. respuesta de Elías. That is the responsible Y luego búsquese el verso 14 y léalo, para que usted vea que es la misma respuesta. And look at verse 14 and read it so you can see it's the same response. Ya yo le leí el y ahora le voy a leer el 14. Es el mismo, I read 10 and I'm going to read 14. es una similitud de la misma expresión. Dice, y respondió, verso 14, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Verse 14, he said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts. For the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down their altars, and killed their prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Yo quiero que usted sepa que cuando el verso 10 se pronuncia, es Dios hablándole a Elías, diciéndole, sal de la cueva. I want you to know that in verse 10, what's going on is God is telling Elijah, get out of the cave. Él le habla a Dios y le dice que él es el único que queda. Y entonces cuando comienza la experiencia, And he tells God, he talks back to God and he says, I'm the only one left. So when that experience begins, y Dios le dice, sal de ahí. and God tells him to get out of there, Pero él no salió. but he didn't get out. Él simplemente sintió que había un viento fuerte que quebraba las peñas y hacía lo que hacía, pero Dios no estaba en el viento. He simply thought that there was a very strong wind that would break the mountains and the rocks, but God was not in that wind. Él sintió un terremoto después del viento. He felt an earthquake, Pero dice la Biblia que Jehová no estaba en el terremoto. but the Bible says that Jehovah was not inside that earthquake. Después del terremoto, un fuego. And after the earthquake, there was a fire, Jehová no estaba en el fuego. and the Lord was not in the fire. Pero entonces luego pasó un silbido apacible, un silbido, un viento y un silbido apacible. But then later, in a small wind, came a small whisper. Y ahí él identificó la presencia de Jehová, se cubrió y se postró. And only then did he identify the presence of the Lord. He covered himself and bowed down. Y fue entonces cuando salió de la cueva y se presentó delante de la presencia de Jehová. And it was only then that he got out of the cave and presented himself before the Lord. Y aquí es donde tú y yo nos tenemos que ubicar sobre las cosas que tú y yo estamos pasando. And this is where we have to place ourselves over things that are going on. Hasta que él no tuviera esa experiencia, Until he had that experience, él no iba a poder continuar con lo que Dios quería hacer. he wasn't going to be able to continue with what the Lord wanted to do. Y el hecho de que Dios permitiera que esto sucediera And the fact that the Lord allowed this to happen, era por la necesidad de llevarlo a esa experiencia. it was so that he may get to that experience. Donde Dios quería que él supiera que él lo había conocido en momentos de manifestar poder. Where the Lord wanted him to know that he had known him in the time when he manifested power, De manifestar dirección. where he manifested direction, De que el pueblo lo pudiera identificar. that the people could identify him, De que hubiera milagros, lo que llamamos nosotros increíble, cosas que usted no pueda creer. that there were some Ahí Elías incredible conoció a Dios. during the incredible miracles there Elijah knew God. Porque no es algo común que usted pueda cerrar los cielos 3 años. Because it's not something common that you can close the heavens for 3 years, Y mucho menos hacer descender fuego del cielo. and much less to rain fire from heaven. Usted tiene que estar bien en la presencia de Dios para usted clamar y que Dios responda de esa manera. You have to be very good in the presence of God for you to cry out and the Lord responded that way. Y en ese poder, esa fuerza, él conocía a Dios. And in that power and that strength, he knew God. Pero Dios necesitaba que él lo conociera en el sentido posible. But God wanted him to also know him in the whisper, En ese momento de quietud, in that moment of stillness. cuando tú y yo nos escondemos, When you and I hide, pensamos que Dios se fue del asunto, we think God left the que ya situation. Dios no nos quiere, We think that God doesn't love us anymore, que ya Dios no nos escucha, that God no longer hears us, que no se interesa por nuestra situación. that He doesn't interest in our situation.
Y ahí entonces aparece Dios en el sentido posible. And that's where God shows up in a whisper. ¿Ves? Porque entonces Elías es el tipo de la persona que experimenta todo, Because Elijah is a symbol of a person that experiments everything, pero se confunde con facilidad but he confuses easily y piensan que Dios se olvidó. and believe that God forgot. Y entonces ahí entra la administración que Karen hizo, que vuelvo y le doy gracias por esa hermosa administración, And that's where the ministry that Carolyn did before this preaching, and I thank her again, donde Dios la utiliza where God utilizes her, y la alabanza and es it's bien all- clara. is very clear. Y él canta y dice, si se levanta la tormenta, And he says, if the storm rises up, dale gloria al Señor. give glory to God. Si se desata la guerra, If war breaks out, dale gloria al Señor. give glory to God. Que si te hieren de mil maneras, If they hurt you in 1,000 ways, dale gloria al Señor. give glory to God. Y continúa diciendo, y si te llega la enfermedad, And he continues saying, if sickness gets here, dale gloria al Señor. give glory to God. Batalla financiera, que muchas veces es una de las grandes batallas que tiene el pueblo de Dios. A financial battle, which is one of the biggest battles that we as Christians have. Qué difícil es cuando el bolsillo está vacío darle la gloria a Dios. How hard is it when your pocket is empty to worship God? Cuando quieres comerte algo y no hay para costear. When you want to eat something and you can't pay for Te it. daña el carro y estás pelado. When your car breaks down. ¿Ah? Pero aún ahí, Even there, yo quiero que tú sepas I want you to know que todavía Dios no ha terminado. that God has not finished with you yet. Que dentro de las experiencias That in those experiences que Dios te quiere llevar a ti y a mí, that God wants to take you and I to, es para que tú y yo podamos recibir is so that you and I may receive la enseñanza que Él quiere que tú y yo recibamos. the teaching that He wants you and I to receive. Por eso te traje esto que está aquí. That's why I brought you what was here. ¿Cómo era la vida de Jezabel de acá? How the life of Abdias, Jezebel, and Ahab were, La vida de Elías the life of Elijah, y las cosas que sucedieron. and the things that happened. Porque ellos tuvieron que vivir su vida Why did they have to live their life? y tú y yo tenemos que vivir la de nosotros. And you and I have to live ours. Pero el Dios a quien le servía Elías But the Lord that Elijah es el served Dios a quien tú y yo le servimos. is the same God that you El Dios que hizo milagros poderosos en aquel the tiempo God that made powerful miracles in those times. es el Dios que todavía hoy responde y contesta. Is the God that still responds and answers. Es el Dios que todavía Is the se God that still ocupa de tu situación. is worried about your situations. Es el Dios que todavía se interesa por lo que a ti te sucede. Is the God that still cares about what happens to you. Y es el Dios que verdaderamente a ti te conoce. It is the God that truly knows you. Ahora te pregunto yo a ti, And now I ask you, ¿tú lo conoces a Él? do you know Him? Una de las cosas grandes One of the big things que tiene el pueblo de Dios that the people of God have es que profesa a Dios, is that they profess God, pero le coge miedo a las situaciones. but they get afraid of the situations. Y si tú me dices a mí, yo confío en el Señor, And if you tell me I trust in the Lord, debes de comportarte you must behave tal y like como lo estás pronunciando. just exactly how you're saying. Yo le dije a Karen, I told Kelly, yo necesito que tú me hagas una danza o una pantomima. Kelly, I need you to do a dance or a pantomime. ¿Tú crees que puedes hacerlo? You think that you can do it? Y ella me dijo sí. And she said, yeah. Yo le doy gracias a Dios que me dijo que sí. And I give thanks to God that she said, yeah. Y me agradó mucho ver lo que hizo. And I really like to see Pero what she cuando yo did. le dije a ella, But when I told her, necesito que hagas esto, I need you to do this, es porque yo tengo confianza it's en la mujer de Dios que es y cómo Dios lo utiliza. because I have a confidence in the woman that she is and how Si yo God no uses her. tuviera confianza en ella, yo no le felicito. If I didn't have that trust in her, I wouldn't ask her. Por ende, cuando usted se va a expresar delante de Dios y cuando usted se va a identificar como siervo de Dios, usted tiene que confiar en lo que usted pide y en lo que usted hace. And in that same way, when you're going to ask something of God, you have to trust in who He is. Usted tiene que confiar
persona a quien usted está clamando, You have to trust in the person that you're crying out to, en la persona en quien usted profesa. in the person that you profess. Como dice el pastor, Like the pastor says, usted me puede recibir como el pastor, you can receive me as your pastor, pero no como su pastor. but not as a pastor. Y eso es una realidad bien grande. And it's a very big reality. Yo puedo decir, soy cristiano, I can say I'm a Christian, pero a la hora de hacer las cosas, well, it's time to do things. decido como me dé la gana. I decide to do what I want to do. Entonces estamos en un nuevo año And we're in a new year donde mucha gente se engaña, where a lot of people fool themselves. repitiendo lo mismo todos los años. They repeat the same things every year. Me río porque me acuerdo que la semana pasada el pastor habló de que, que este año vamos a poner la dieta. I laugh because I'm remembering last week when the pastor was talking about, oh, I'm going to go on a diet this year. Lo dicen en enero y cuando llega diciembre, ¿cuánto rebajaste una libra? They say in January, when you ask in December, how much weight did you lose? They say 1 pound. Y la ropa se sigue viendo igual. And the clothes still looks the same. No es cuestión de engañar. It's not about fooling ourselves. Justamente Dios quiere trabajar con tu vida God wants to work in your life, y Dios quiere bendecirte. and God wants to bless you. Pero yo quiero que usted se enfoque en lo que son realidades. But I want you to focus on what's reality. Te quejas por tu situación, You complain about your situation. porque tengo mis situaciones, tengo problemas económicos, Oh, I got my situations, I got my financial problems. tengo un familiar, I lost a family member. tengo un hijo preso, I got a son that's in jail. no me dieron los cupones, I didn't get the food stamps. que no me contestan de aquí, Oh, they won't answer me. que no logro aquello allá. I couldn't do this over there. Y lo que Dios quiere es que dentro de cada una de esas cosas, And what God wants is that in every single one of those situations, tú aprendas a darle la gloria y su lugar. you learn to give Him glory in His place. Tú aprendas a esperar, You learn to wait. que no vayas a esconderte a la cueva, That you're not going to hide in the cave. sino que entiendas que en cada situación That you understand that in every situation, hay una experiencia donde Dios te quiere marcar a ti en lo particular there's an experience where the Lord wants to mark you y personally también quiere marcar a la iglesia en colectivo. and wants to mark the church as a collective. Hay experiencias por donde Dios te pasa There's experiences where God will pass you que through mientras tú te quejas that while you complain de lo que estás viviendo, of what you're living, Dios las está usando God is using them para testimonio a otras to personas. testimony for other people. Muchas veces tú piensas, Many times you think, estoy sufriendo, oh, I'm suffering. pero no te das de cuenta. But you Tu don't understand situación that your situation le está testificando a otro. is testifying to somebody else. Y yo le cuento, mire, And I tell you this, voy a aprovechar que estoy aquí, ¿verdad? Y no le dije nada de eso al pastor, pero la otra vez él me comentó y yo lo voy a hacer. I'm going to take advantage of the fact that I'm here. I haven't talked this with the pastor yet, but we mentioned it before. Cuando yo estaba peleando la incapacidad del seguro social, When I was trying to get the handicap for the Social Security, un proceso de 2 años y algo. it was a long process, over 2 years. El pote que había se acabó. The savings I had was done. Cuando digo el pote, son los ahorros. When that's what we said, you meant savings. Y para yo pagar mis deudas, And for me to pay my debt, era una agonía. it was an agony. Pero le testifico desde este altar I testified from this altar que aquí hubieron gente que me dijeron, that there were people here that told me, con un abogado, oh, get a lawyer. si tú no pones un abogado, If you don't get a lawyer, no te lo van a dar. you're not going to get it. Y yo le decía a Dios, And I told God, en mi casa, in my house, le decía a Dios, I'll say, God, fulano me habló de un abogado, sultano me habló de un abogado, Perencejo me habló de un abogado. all these people were telling me about lawyers. Y yo le decía a Dios, ¿por qué si tú eres mi abogado yo tengo que poner un abogado? And I would tell God, why if you're my lawyer, I can't get a lawyer? Tanto así que un día voy y me dijeron, olvídate de eso, que tu caso está cerrado. And it even got to the point where I went to the office and they told me,
forget about it, your case is closed. Cuando me dijeron aquello, When they told me that, es como cuando usted va corriendo un carro, it's like when you're driving a car que se le funden las piezas y el carro se tranca y no. and the car just breaks down and it just it won't. Así mismo dice yo, That's exactly how I went. y me acuerdo que me tiré de rodillas y le dije, Señor, ¿qué es esto? And I remember I got on my knees and I told God, God, what is this? Y allá me fui para allá para la oficina, esa gente ya usted sabe. And I went to that office, talked to that people, Y no le voy a negar, and I'm not going to deny to you. hubieron momentos donde mi paciencia como que se bloqueaba. That there were times where my patience was blocked, Pero nunca hice nada indebido. but I never did anything I should have done. Y llegó el momento, And the time came, en diciembre de este año, December of this year, donde Dios me dio lo que me iban a dar where the Lord gave me what they were going to give me sin tener que poner un autor. without having to get a loan. Jesús te dio. Jesus is my defense. Y es parte de las experiencias And it's part of the que tú y yo vamos experiences a pasar. that you and I are going to go through. Actualmente, yo le menciono esto para que usted entienda lo que significa el que usted pueda enfrentar ciertas cosas y le pueda dar la gloria, le pueda dar la gloria a Dios conforme a lo que estábamos hablando. And I tell you guys because you can face the situations and you can still end up giving the glory to God about what you went through. Yo estoy aquí, I'm here. pastor, las veces que usted ha hablado conmigo The times that you have spoken to me para que yo haga algo, so that I can do something. yo le he dicho a usted que no, Have I ever been done? nunca, ¿verdad? Never. Elena, alguna vez, yo le dije a usted que no. ¿Por qué hago la pregunta? But why do I ask this question? A lo mejor usted diga, pero van acá, el hermano Elvin, a lo mejor, digo, como dicen algunos, ¿verdad? Dicen, no, usted se ve duro todavía. Maybe somebody can look at him and say, well, you know, Brother Elvin still looks good. El que me conoce sabe que me estoy cayendo en canto. He who knows me knows I'm falling apart. Porque tengo unas enfermedades en mi cuerpo, Because I have sicknesses in my body, donde ahora mismo usted me ve recortado de aquí es porque tengo dolor. where if you see me that I'm holding on to that is because I'm in pain. Pero, y piensa usted que en algún momento dado, And you think that in any moment, a menos que Dios lo permita, yo me voy a prostrar unless that God allows it, I'm going to bow down, para dejar de cumplir mi responsabilidad ante la presencia de sit Dios. down and me not do the responsibilities that the Lord has given me. Jamás en la vida. Never. Inclusive en mi oración le digo, Dios, And in my prayers I say, God, permite que el diablo haga lo que le dé la gana, allow the devil to do whatever he wants, pero nunca permita que Satanás tape mi boca. but never allow him to put a cover on my mouth. Que aunque sea postrado, yo pueda rendirte alabanza y adoración. And even though I'm sitting down, worship Porque es lo que nos corresponde. Him. Because it's what we have to do. Estás pasando por unas experiencias, You're going through some experiences. tienes unas situaciones, You have situations. pero Dios te hace claro hoy, But God tells you clearly today, todavía yo no he terminado contigo. I have not yet finished with you. Necesito trabajar contigo. I need to work with you. Porque el mero hecho de Jesucristo dar su vida en la cruz Because the fact that Jesus gave his life on the cross fue para pagar el precio que Dios demandaba por nuestra culpa was to pay the price that God demanded for our transgressions. y para que usted y yo fuéramos restaurados a nuestra condición original. And so that you and I will be restored to our original Y nuestra condición original and our original condition es que hemos sido creados is that we were created para alabanza y adoración to praise and worship de nuestro Señor. of our Lord. Te digo otra cosa, There's no other thing. en esta mañana, sinceramente, And this morning, no se entristezca. don't get sad. Aprenda a vivir la vida como el Señor lo comunicó. Él dijo, yo he venido para que tengan vida Learn to live the life how the Lord said, I came so you may have life, y para que tengan vida en abundancia. and so you may have life in abundance. Y una vida abundante And an abundant life es una vida realizada, is a life that is fulfilled, una vida de alegría, a life of happiness, una vida de superación, a life that overcomes, una vida de a confrontación life that confronts, y una vida de propósito. and a life of purpose. No se entristezca. So don't get sad.
Y cuando sienta tristeza, And when you feel sadness, haga lo que le corresponde. do what you have to do. Preséntese delante de Dios Present yourself before y God. háblele a Dios con sinceridad. Talk to Him honestly. Dígale, Señor, estoy molesto. And tell Him, Lord, I'm bothered. Señor, estoy triste. Lord, I'm sad. Usted sabe las veces que yo he tenido que decirle a Dios, You know how many times I've had to tell God, Señor, está este problema Lord, this problem is here. y yo no tengo la capacidad para bregar con él. And I don't have the capacity to work with it. Cosas que me han sucedido donde debo de decirle, Señor, me metiste en esto Stuff that has happened to me where I'm like, Lord, you put me in this? y no sé salir de aquí, And sacar. I don't know how to get out. Get me out of here. Santo eres. Porque usted me ve aquí hablando, Because you see me speaking, pero yo tengo las mismas situaciones que usted. but I have the same situations you do. Yo confronto los mismos problemas, I confront the same things you do. pero todo está en la visión But everything's in the y vision en la mentalidad and the mentality que usted y yo podamos tener that you and I may con have relación in a relationship lo que ya Dios tiene establecido. with what the Lord has already established. Siempre he dicho a usted I've always told you que Dios estableció su orden that God establishes His y order, que en el orden de Dios, and that in the order of God, si usted se mantiene ahí, if you maintain yourself there, recibe bendición. you receive blessing. Cuando usted se salga When you get out del orden of the order y del diseño and the design de lo que Dios ha establecido, of what the Lord has habrá established, real condenación para su vida. that's where you get condemnation. Voy a hacer un llamado I'm going to make an altar call solamente only para aquel que quiera aceptar al Señor for he wants to accept the Lord Jesus o reconciliar su vida or to give his life back porque se ha apartado por alguna situación. because he left for any reason. Vive Jesús, aleluya. Si no hay nadie, If there is no one, le voy a pedir